El artículo Iglesia y la Paz, que es el mismo asunto del que yo voy a hablar, está escrito. Entonces me voy a sentir con libertad para poder, abrir otras páginas, sabiendo que tengo esta referencia, que por supuesto algunas de las cosas que están aquí escritas también las voy a mencionar en esta tarde, pero voy a ir por otro lado. Contando, no en vano soy obispo de la Iglesia Católica, del momento litúrgico que estamos viviendo, que es el Adviento, el Adventus, esperando al que viene a traer la paz. No en vano, en esa noche, en las afueras de Belén, entre unos agujeros entre las peñas que hacen de establo, se va a oír un canto. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Y en la celebración litúrgica de esa noche se lee esta calenda. Calendario, viene de calenda. Pasados innumerables siglos desde la creación del mundo, cuando en el principio Dios creó el cielo y la tierra y formó al hombre a su imagen, después también de muchos siglos, desde que el Altísimo pusiera su arco en las nubes tras el diluvio, como signo de alianza y de paz, 21 siglos después de la emigración de Abraham, nuestro padre en la fe, de Ur de Caldea, 13 siglos después de la salida del pueblo de Israel de Egipto bajo la guía de Moisés, cerca de 1000 años después de que David fuera ungido como rey, en la semana 65, según la profecía de Daniel, en la Olimpiada 194 y 2 del imperio de César Octavio Augusto, estando el orbe en paz, Jesucristo, Dios eterno e Hijo eterno del Padre, queriendo consagrar el mundo con su piadosísima venida, concebida por el Espíritu Santo, 9 meses después de su concepción, nació en Belén de Judea, hecho hombre de María. Este acontecimiento había sido prefigurado por los profetas y en estos días de Adviento, en las liturgias de la Iglesia Católica, se leen estos textos de Isaías. Por ejemplo, en el capítulo 11, brotará un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor. La justicia será ceñidor de su cintura y la lealtad cinturón de sus caderas. Habitará el lobo con el cordero. El leopardo se tumbará con el cabrito. El ternero y el león pacerán juntos. Un muchacho será su pastor. La vaca pastará con el oso. Sus crías se tumbarán juntas. El león, como el buey, comerá paja. Nadie causará daño ni estrago por todo mi monte santo, porque está lleno el país del conocimiento del Señor. Como se lee también otro texto de Isaías, son varios los que se leen, pero casi todos en esta línea de anticipación de un tiempo de paz sorprendente, en el que el lobo y el cordero sean capaces de habitar juntos, ¿no? Así, el desierto y el yermo se regocijarán, se alegrará la estepa y florecerá, germinará y florecerá como flor de narciso, festejará con gozo y cantos de júbilo. Le ha sido dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Fortaleced las manos débiles, afianzad las rodillas vacilantes. El páramo se convertirá en estanque, el suelo sediento en manantial. En un lugar donde se echan los chacales, habrá hierbas, cañas y juntos. Bien, podríamos seguir leyendo estos textos proféticos que hablan de ese insondable anhelo de paz que está en el corazón humano. Y al mismo tiempo ponen nombre
a lo que es la pretensión cristiana. El reino de Dios, un reino de verdad, de justicia y de paz. No en vano, al niño que nace se le llama príncipe de la paz. Y en la liturgia de la Iglesia hay un saludo inicial, la paz con vosotros. Como luego también en el corazón de la Eucaristía se reza desde hace 18 siglos una misma oración, pidiendo la unidad y la paz. También se invita a los que participan en la celebración diciéndoles: la paz esté con vosotros, daos fraternalmente la paz. Y al final de la celebración se produce un envío, un id, un imperativo: id y anunciad la paz. Forma parte, podríamos decir, de la entraña misma del anuncio cristiano, un anuncio de paz. Pero al mismo tiempo el anuncio cristiano es un anuncio de salvación. Fijaros en los textos que se leen en Navidad, en el capítulo 2 del Evangelio según San Lucas, esto que hemos leído en la calenda, diciendo: estando todo el orbe en paz, es una pretensión del emperador. Por eso construye Ara Pacis en diversos lugares del imperio. Todavía visitamos Roma, vamos al foro y vemos el Ara Pacis, un monumento erigido por Augusto porque había logrado establecer la paz. La paz de las legiones, la paz de una manera de entender la vida, la paz con hombres libres y esclavos, la paz con ciudadanos y personas que no eran reconocidas como tales. Pero su pretensión era tan fuerte que se hizo llamar a sí mismo Soter, Salvador. Por eso cuando los ángeles y los pastores llaman a aquel niño, tu nombre es Jesús, que significa Salvador, cuando esto llega a los oídos del emperador, se va a producir una persecución, porque aquella paz, que es la paz de un orden impuesto, no podía soportar a otro que tuviera la pretensión de ser salvador y de anunciar una nueva paz, una paz en la que la relación entre libres y esclavos se iba a tratar de innovar desde sus propias raíces. La Iglesia anuncia y celebra la paz sabiéndonos en un mundo en guerra. Podríamos decir que a lo largo de la historia, pero hoy mismo, hay guerra en Sudán, en Chad, en Myanmar, en Ucrania, Rusia, en Palestina, Gaza, Israel, Líbano, Siria. Por lo menos declaradas guerras en este momento de nuestro mundo hay 14, y conflictos cuasi bélicos hay otros 30 y tantos abiertos. Podríamos además hablar de situaciones de violencias en lugares por el sorprendente triunfo de las mafias en tantos aspectos de nuestra vida, o de regímenes tremendamente sangrientos, dictatoriales, que imponen también la paz a fuerza de armas. He tenido la oportunidad de estar en el Sínodo de los Obispos en octubre con el obispo de Nicaragua, Rolando Álvarez. 11 meses preso en las cárceles sandinistas. Bueno, sandinistas quizás sea hasta algo inoportuno decir esto, porque en realidad el matrimonio que domina hoy en Nicaragua no es ni sandinista ni es nada de nada, que no sea la defensa de su propio poder. Este hombre en la cárcel ha sufrido torturas más químicas que físicas.
y solo por una obediencia al Papa Francisco, que dijo tienes que salir de ahí, y ofreció a la propia Santa Sede para que viniese a vivir, pues si no estaría allí. Quiero decir que la Iglesia, como nosotros reflexionamos en esta tarde y nos podremos decir seguramente feliz Navidad, felices días, nos podemos también desear, como no, la paz, sabiendo que vivimos en un mundo en guerra. Siempre esto ha inquietado el corazón humano. ¿Por qué hay guerras? Voy a tratar de acercarme a esta pregunta, no con el afán de ofrecer una respuesta acabada, sino de hacer una aproximación a esta realidad. En realidad es la realidad de la violencia, del asesinato. De hecho, la Iglesia Católica, cuando enseña su doctrina sobre estas cosas, lo sitúa en una reflexión que arranca a partir de decir el quinto mandamiento: no matarás. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, al explicar el no matarás, habla ahí de la defensa de la paz, de la guerra y su legitimidad en determinadas circunstancias o condiciones. A eso me referiré luego, está también escrito en el texto. Y en el último Catecismo de la Iglesia Católica, de la dificultad, incluso para la reflexión que se hace al final de la Edad Media y en el comienzo del tiempo moderno sobre la guerra justa, para la dificultad para mantener estos criterios en las circunstancias de hoy. Fijaros, la Biblia utiliza, sobre todo en sus primeros capítulos, en los primeros capítulos del Génesis, en donde se dibuja una historia primordial, como un deseo de tratar de explicar lo que vivimos en el presente con categorías mitológicas. Jerusalén es la ciudad santa. Jerusalén significa ciudad de paz. ¡Qué perplejidad! Porque prácticamente desde que se construye en el monte Sión, Jerusalén ha conocido pocos días de paz. Y hoy mismo, siendo un lugar referencial para las tres grandes religiones monoteístas, es un lugar de permanente conflicto. Pero Jerusalén es la ciudad de paz. Nosotros decimos, peregrinamos hacia la Jerusalén celeste, el lugar donde el reino de Dios acontece con toda su plenitud. Y lo hacemos en una Jerusalén mesiánica, es decir, en una Jerusalén de esperanza, de poder lograr la plenitud de la paz en una germinación mientras caminamos. Pero al lado de esta ciudad, los primeros capítulos del Génesis nos hablan de tres ciudades: Enoc, Babel y Sodoma, como expresiones de algunas de las problemáticas que permanecen a lo largo de la historia y que están en el corazón de las violencias y de las guerras. Enoc se llamaba así un hijo de Caín y crea una ciudad en la que aparecen, además de los agricultores y los pastores, lo que eran Caín y Abel, y que fue una de las causas de su enfrentamiento, esa proverbial dificultad de relación entre labradores y ganaderos, también en nuestros pueblos, hasta hace 4 días, a la hora del reparto de las suertes, del uso del campo. Siempre a los agricultores les parece que la ganadería entra demasiado pronto y a los ganaderos les parece que entra demasiado tarde. Pero además ahí en Enoc apareció una cultura que podríamos llamar, con palabras de hoy, metalúrgica, industrial. Y aparecen los conflictos, aparece la guerra y una manera de abordar los conflictos, que es la venganza. Dice Lamec, que es un descendiente de Caín y de Enoc,
A Caín se le vengó 7 veces. A Lamec, si alguien me hace algo, se le vengará 70 veces 7. Es una expresión que luego utiliza el Cristo, Jesús, cuando invita a sus amigos a que perdonen 70 veces 7. Viene de ahí. Frente a la venganza del 70 veces 7, el perdón también 70 veces 7. Una forma de entender la economía, una manera de entender la solución de los conflictos, una desmesura de la venganza, hasta el punto de que tiempo después tiene que venir el talión. El talión, que es una forma, podríamos decir, de derecho, es ojo por ojo, no vale cabeza por ojo, no vale que alguien que te ha hecho daño en un ojo le cortes la cabeza, ojo por ojo. Es un cierto equilibrio. Es más, muchos de nuestros principios jurídicos actuales siguen siendo de ojo por ojo. En el mundo de los contratos, en el mundo de las relaciones, se pone en una balanza lo que está en un sitio y lo que está en otro y se busca un equilibrio. Claro, luego el Cristo plantea que hay que superar el talión y que hay que estar dispuesto a poner la otra mejilla, a buscar otra manera de solucionar los conflictos. Luego está Babel la torre, el deseo de robar el fuego a los dioses, el deseo, la pretensión de uniformar desde el poder, porque si se logra uniformar, se evitarán los conflictos. Luego viene la confusión de lenguas, el andar de acá para allá. Pero, en definitiva, si en Enoc hablaríamos de la economía y de la agresividad humana, que siendo un don que está en el corazón, se hace violencia y violencia desmedida, y eso sigue ocurriendo. En el caso de Babel hablaríamos de la pretensión del poder político, la pretensión de los totalitarismos, de los de antes y los nuevos totalitarismos actuales, que tienen la capacidad de conformar mentalidades. No es extraño que uno de los hombres más poderosos de estos días, el presidente nuevo electo de los Estados Unidos, tenga como su acompañante habitual a un magnate de las redes sociales, además de los coches eléctricos. Y luego lo que están significando hoy, eso que llaman o llamamos guerras híbridas, en la que empiezan a no ser tan importantes las armas convencionales, aunque desgraciadamente las armas convencionales no callan, sino otro tipo de formas de dominación, a través de las dominaciones económicas y las dominaciones de las formas de pensamiento, de las culturas. Y luego está Sodoma, que es un lugar de desesperanza, es un lugar donde de alguna manera el deterioro de lo humano ha llegado a tales niveles, una especie de complicidad en la culpa, en la falta de esperanza de que se pueda salir de aquí, que la gente se entrega a la fiesta de la vida y solo algunos salen, Lot y su familia. Y encima la mujer de Lot quiere volver atrás y termina convertida en sal, ¿no? Pero estas 3 ciudades primordiales nos hablan de formas de organizar la convivencia, pero tendríamos que ir más abajo. Para ir más abajo, aunque podría acudir a la tradición bíblica, voy a acudir ahora al último trabajo de Zygmunt Bauman, que poco antes de morir publica un texto que llama él La historia del nosotros. El libro no se titula así, se retarquía el último libro que escribe, y luego en una obra colectiva que es sobre la crisis de la democracia, un texto bien interesante, él escribe un capítulo de ese libro y lo plantea como la historia del nosotros.
En el sentido siguiente, ¿no? Podríamos decir que nosotros es una palabra bendita. En nuestra tradición decimos Padre nuestro. El Papa Francisco, si está proponiendo algo a la hora de edificar un mundo en paz, en Fratelli Tutti, habla del cultivo de la amistad. En el artículo de Reyes Mate, que se publica en esta revista, hay una referencia a la amistad. Tan viejo como Aristóteles, que habla de la amistad civil como algo básico para organizar la democracia griega, como algo que echamos tanto de menos cuando pareciera que nuestros dirigentes públicos sean incapaces de poder escucharse, dialogar, cultivar una amistad de la que sea posible, luego otro tipo de entendimiento, de acuerdo, ¿no? Bien, pues a lo que voy con la historia del nosotros, Bauman plantea algo que enlaza mucho con la tradición judeocristiana, y es cómo en el origen de nuestros conflictos, de la violencia, está la dificultad para articular tú y yo y tú, o dicho de otra manera, para articular libertad y amor, para articular, con palabras más modernas, autonomía y convivencia, para poder organizar una vida que hace elogio de la independencia, de la desvinculación y encontrar unos mínimos comunes para organizar la convivencia. Claro, el yo luego se hace nosotros. Nosotros es una palabra ambigua, como lo es yo. Sin yo no existiríamos, no habría una vida digna. O sea que del yo hay que hacer un elogio. Esa es la gran aportación del tiempo moderno. El elogio del yo, del sujeto, de la conciencia. Pero el elogio del yo, del sujeto, de la conciencia, hay que articularle con el yo que tienes al lado, que es un tú, con los que te rodean, que son otros yoes y otros túes. No es fácil. Es más, a eso nosotros en nuestra tradición lo llamamos una herida originaria. La expresión utilizada tradicionalmente es pecado original. Pecado original, que es algo que a la cultura moderna le resulta difícil de asumir, porque pecado habla de una responsabilidad moral, cuando en realidad la doctrina cristiana del pecado original es más una descripción antropológica, más que hablar de una cuestión moral. Evidentemente, la moral se construye desde una antropología, y en ese sentido tiene una repercusión moral, pero es una descripción antropológica. Pues ahí hay una herida que la vivimos en nuestras casas, en nuestras familias, en las relaciones con nuestros propios amigos, con los vecinos. Cómo conjugar yo y tú. Hasta en los que han hecho una alianza de amor. No es fácil. Pero luego pasamos al nosotros. Y si yo es una palabra bendita que está herida, nosotros es una palabra bendita que está herida. Porque la primera expresión del nosotros es una expresión tribal. Nosotros, los de este sitio, los de este territorio, los de esta raza y los otros, nosotros y los otros. Esto es complicado. Nosotros y los otros. Fijaros, en una de las guerras de estos días, Israel, Palestina, después de la Segunda Guerra Mundial, el Estado de Israel se crea en un lugar donde están viviendo otros ciudadanos palestinos. Es una vieja historia, porque es la historia de los filisteos y los judíos. Los palestinos son herederos de los filisteos y los judíos son los herederos de los de Judea, los de David y Goliat. O sea, no es una cosa de hace 4 días, es una historia larga, la de la convivencia de personas de una tribu y de otra tribu, de una raza, de otra raza, de una manera de pensar o de otra. Se puede articular unos otros. Entre los que somos del Madrid y los que son del Barça hay una posibilidad de articular unos otros, y es decir, a nosotros nos gusta el fútbol. Y la única manera de que haya fútbol es habiendo gente de un partido y de otro partido. Si no, no hay
posibilidad de fútbol, pero hay que descubrir un nosotros más grande, porque si uno se atrinchera en su nosotros tribal, lo normal es que haya conflicto. Claro, ¿cómo organizar en aquel territorio que haya dos estados? Nosotros, los otros. Si les dejamos que los otros puedan decir nosotros, nos comen, a por ellos. No es fácil. Nosotros, los otros. ¿Por qué planteo esto? Porque aceptada esta mirada sobre la realidad, dicha ahora de manera muy rápida y seguramente simplista, pues no cabe duda de que las vías de salida tendrán que ver con ensanchar el nosotros, con hacer una lectura del yo no solo desde la clave ilustrada de la autonomía, sino buscando otros caminos, otras escuchas. Desde ahí, poniendo así un poco en el juego, una mirada al mundo en el que vivimos hoy, para luego poder concluir haciendo una referencia a las propuestas que en esta hora hace la Iglesia y abrimos un diálogo. En este momento, el mundo en el que vivimos está marcado por una conciencia grande, que en principio positiva, de decir vivimos en un solo mundo, un mundo global. Hay varios aspectos que son positivos. Caemos en la cuenta de que habitamos la misma tierra, de que tenemos la misma carne, de que transitamos por la misma historia, unas posibilidades de comunicación, de conocimiento. ¿Cómo se organiza el mundo global? Aparecen las viejas referencias: Enoc, Babel, Sodoma. ¿Cómo se organiza el mundo global? Pues con unas reglas del juego de la economía que puedan imponerse, con una visión de la política que dé pie a salidas imperiales, con una propuesta de la cultura, de las formas de vida, de pensamiento, de sentimiento, de formas de conjugar el afecto, que hagan juego con lo anterior. Es una de las cosas sorprendentes del sistema político actual. Cuando en la gran tradición de la izquierda, la del siglo XIX, se gritaba asociación o muerte, se valoraba la proletariado, la familia, se valoraba una determinada concepción de la sexualidad. Hete aquí que una de las corrientes dominantes en el progresismo cultural actual precisamente tiene que ver con unas propuestas antropológicas que hacen juego con el capitalismo dominante. No en vano, esas propuestas antropológicas están naciendo de universidades financiadas por las grandes corporaciones multinacionales. Con lo cual, por mucho que griten algunos políticos de la nueva izquierda española, son aliados objetivos del dominio imperialista del dinero. Pero claro, esto no ocurre de manera pacífica, como lo estamos viendo, porque dentro de la organización de la globalización aparecen bastantes polos. Pero así como para organizarnos un poco, sí podríamos ver que en el mundo actual, en este mundo global, habría como 3 tipos de zonas del mundo que tienen que ver con los conflictos que vivimos. Unas llamadas que llaman los sociólogos actuales zonas periféricas, otras llamadas zonas geoestratégicas y otras zonas del bienestar. Nosotros vivimos en zona del bienestar. ¿Cuáles son las zonas geoestratégicas? Las zonas en las que se está luchando especialmente por los minerales materiales necesarios para obtención
de las materias primas para el siguiente paso de la revolución tecnológica. Hace unos meses yo recibí la visita de un obispo iberoamericano con un grupo de personas. Era una marcha desde la Amazonía para visitar al Papa Francisco, pero venían visitándonos. Me planteaban lo siguiente: miren, decía el obispo, de una zona de Bolivia. En la diócesis donde yo estoy está triunfando la minería extractivista. Los campesinos se están quedando sin tierra. Nuestras aguas están siendo contaminadas. ¿Sabe qué empresa lo está haciendo? Una empresa que tiene una subvención de la Unión Europea porque es una empresa en favor de la transición energética. Es una empresa verde y por tanto es una empresa subvencionada. Pero a nosotros su empresa verde, la que consigue el litio para las pilas de los coches, la que consigue el coltán para las pilas de los móviles, las pilas o los microchips, resulta que se está cargando la vida de la gente de nuestra tierra. Esa es una zona geoestratégica. También pasa en África. Muchas de las guerras que se están viviendo en el África Central tienen que ver con esto. Lo que llaman zonas periféricas son zonas basurero, donde las basuras, incluidas las basuras de nuestras contaminaciones, se llegan. Está lo de las cuotas de carbono, que se compran y se venden. Está lo de qué hacemos con los restos de las centrales nucleares. Hoy, cada vez más cayendo en la cuenta de que pueden ser energía verde, yo sea de paso. Y están las zonas del bienestar. Esto que está provocando a la vez guerras y fuertes movimientos migratorios. Fuertes movimientos migratorios que se dan en países de acogida, que me dijo a mí en una conversación el Papa Francisco que lo que más le había llamado la atención cuando se vino de Buenos Aires a Europa es que Europa fuese una sociedad en suicidio demográfico. Una sociedad en la que prácticamente se había hecho una opción por no tener hijos. Claro, eso significa que necesitamos personas que vengan de otros sitios. Pero por otra parte, las personas que vienen de otros sitios tienen su nosotros. Y eso se ve en determinados barrios, sobre todo de ciudades donde la inmigración es muy grande, donde hay un nosotros y donde está nuestro nosotros. El multiculturalismo del que se ha hecho propaganda en los últimos 20 años no funciona. Hace falta ensanchar el nosotros. Para ensanchar el nosotros, y entro en la última fase, el sínodo que ha vivido la Iglesia Católica en estos últimos 3 años, en la intención del Papa Francisco, quiere ser una bandera levantada ante las naciones. Un ejercicio que por una parte nos viene bien en el interior de la Iglesia, punto 0 y punto primero, pero que por otra parte es ofrecido, propuesto, como un ensayo de superar la dialéctica de los contrarios que marca la lógica del yo-tú y del nosotros-nosotros, para lograr fomentar una escuela de escucha. En la escucha descubrir en qué estoy de acuerdo con el otro. Eso es lo primero, antes de estar argumentando en lo que estoy en contra. ¿En qué estoy de acuerdo con el otro? ¿En qué no estamos de acuerdo? Porque seguro que hay muchas cosas que no estamos de acuerdo, pero ¿en qué sí estamos de acuerdo? Para que desde el punto o los puntos en los que estamos de acuerdo, poder abordar los desacuerdos. Poder buscar una salida superadora, aparcar los desacuerdos. Bien, desde ahí la Iglesia, desde siempre, ha planteado la importancia de edificar la paz, de generar una cultura de paz desde su propia comprensión antropológica, desde el ensanche del nosotros, que significa formar parte de una comunidad, la comunidad católica, que está formada
por negros y blancos, por personas que viven en África, en Asia, en América y en Europa del norte, del este y del sur. Es un ensanchar el nosotros. Y al mismo tiempo, desde ahí, hacer una propuesta que tiene que ver, insisto, con la escucha de unos con otros. El catolicismo siempre ha sido realista. A diferencia del iluminismo que surge del mundo luterano, los católicos somos realistas. Bien, por eso los católicos hacemos alabanza del buen comer y del buen beber, ¿no? Las cosas de la realidad, del encuentro, del ágape, de la fiesta. Pero realistas en el sentido de decir, claro que tenemos en el corazón un ideal de paz, un ideal de reino de Dios. Claro que sí. Y además anunciamos que el reino de Dios ya está entre nosotros. Pero solo en germen, porque al mismo tiempo decimos, el reino de Dios no es de este mundo. No es de este mundo en el sentido pleno. No. Nosotros esperamos, este es el Adviento, esperamos la segunda venida de Jesucristo que establezca definitivamente la verdad, la justicia y la paz. Pero mientras tanto no estamos sentados, sino que vivimos en algo, recordando los que somos más mayores, que al hablar de los cristianos que vivimos en el mundo se decía iglesia militante, mientras que la iglesia del cielo es iglesia triunfante. Porque sabemos que edificar un mundo en paz, valga la expresión que aparentemente tan contradictoria, es un combate en favor de la verdad, de la justicia, nuevo nombre de la paz, desarrollo, nuevo nombre de la paz, decía Pablo VI, y de gérmenes de paz. Pero lo hacemos en una realidad de conflicto, de guerra, de violencia, que hace que sea legítima por las sociedades la organización de un poder para la legítima defensa, para la guerra justa, se decía especialmente en la Edad Moderna. Ahora esta expresión ha declinado, pero no ha declinado la expresión guerra de legítima defensa. Y ha aparecido una nueva búsqueda, que son las llamadas intervenciones militares por injerencia humanitaria. Es decir, ante realidades de ataques salvajes a la dignidad humana, ante el sufrimiento masivo que están sufriendo algunas personas, algunos pueblos, algunas naciones, es legítima una injerencia humanitaria por parte de, ahí está el problema, de las organizaciones de los estados. Por eso es tan importante lo que a lo largo del siglo XX, después de la Primera Gran Guerra, Sociedad de las Naciones, después de la Segunda Gran Guerra, Naciones Unidas. Ayer, 10 de diciembre, celebrábamos el Día de los Derechos Humanos, porque el 6 de diciembre de 1948 se hizo la Declaración de los Derechos Humanos. Pero claro, la Declaración de los Derechos Humanos, la tabla que podemos leer del 48, está llena de un trasunto de humanismo cristiano, de valor de la dignidad cristiana. Luego han venido los derechos de la segunda generación, que son los derechos de la socialdemocracia. Luego han venido los derechos de la tercera generación, de la cuarta generación. Y ahí, amigo, ahí se han entronizado el derecho a tener derechos. Los derechos antropológicos, los derechos de los afectos, de la sexualidad. Y ahí aparecen los conflictos, porque ya las propias tablas de derechos humanos, cuando se ha perdido la referencia originaria, empiezan a no servir. Yo esto lo he visto claramente en los diálogos en estos meses con la gente de África y de Asia. La gente de África y de Asia se escandalizan. ¿Sabes de qué dos cosas se escandalizaban los africanos? De dos cosas. Una, del barullo antropológico que tenemos en Occidente. Dos, de que hubiera residencias de personas mayores entre nosotros, con el elogio y el valor de los mayores
es verdad, mayores con menos esperanza de vida que nosotros, en muchos de los lugares de África. Y claro, les parece, pero bueno, ¿cómo una persona mayor va a ser llevada a otro sitio? ¿Cómo no le cuidan sus propios familiares? ¿Cómo no vive aquí? ¿Cómo? Porque claro, el concepto de familia es un concepto de familia amplia. Digo, como las dos cosas de más llamar la atención, ¿no? Entonces, desde ahí, este camino de construcción, de edificación de la paz, desde una propuesta antropológica, desde una escuela del nosotros y desde un realismo ante la evidencia de los conflictos que pide, dice la Iglesia, varias cosas. Una, la Iglesia, sobre todo desde los años 60 para acá, insiste en una propuesta de desarme. Bueno, cuando éramos pequeños, Moncho, lo estudiábamos en el Samuelson y en el Lipsey. No era lo mismo dedicar la economía a cañones o a mantequilla. Estudiábamos en segundo de Derecho, ¿no? Pues esto sigue siendo de verdad así, ¿no? Claro, en este momento es un momento de crecimiento grande de gasto armamentístico. De nuevo, desarme, condena del terrorismo. Yo en estas últimas semanas he estado implicado en propuestas de petición de alto el fuego en Gaza. En el diálogo con gente de lo más variopinta, los diálogos que yo he mantenido había una condición sine qua non. Alto el fuego en Gaza, sí, condena del terrorismo, libertad de los rehenes. Libertad de los rehenes, condena del terrorismo, alto el fuego. Oye, qué difícil. Afortunadamente se ha logrado, bueno, luego unos encuentros, ¿no? Pero hay algunos que si dices no al terrorismo, se salen de la mesa, porque consideran que los de Hamás son hermanitas de la caridad. Y otros que si dices alto el fuego y planteas una duda sobre Israel, te dicen, no, porque Israel somos nosotros, son de los nuestros. Pero estas propuestas de encuentro, de escucha, desarme, condena del terrorismo, y desde ahí la búsqueda de condiciones de paz, reconociendo que hay situaciones que piden intervenciones militares en legítima defensa e injerencias humanitarias. Por eso la doctrina social de la Iglesia no ha condenado nunca la existencia de los ejércitos. Tan es así que tiene obispo castrense, vamos, no en España, sino en todos los lugares del mundo, incluso una presencia de la Iglesia con los militares. Es verdad que en los últimos años, con un apoyo muy grande, incluso desde el surgimiento de Cáritas castrense, a las labores de apoyo humanitario que también las Fuerzas Armadas realizan en muchos lugares del mundo. Bueno, creo que he hablado ya casi los 3/4 de hora que tenía pensado hablar y me callo. Y desde ahí podemos tener algún diálogo. Una propuesta más sistemática está escrito en la Gaceta Cultural del Ateneo de Valladolid. Muchas gracias, amigos.